Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A ver, este es un podcast un poco especial, casi de coyuntura, y me permite invitar a mi amiga Sandra Zuluaga, una profesional del mundo de los recursos humanos, una colega del Grupo Juríca, una muy buena amiga, para que habláramos de la coyuntura. Me parece que lo sucedido con este concierto de Coldplay, pues tiene que ver mucho con el mundo de recursos humanos. Bueno, opina todo mundo, opina gente que obviamente sabe, o gente que yo creo que no sabe, y bueno, habla mucha gente de temas reputacionales, de posicionamiento de la empresa y todo, pero a mí me gustaría pues atacar formalmente el tema desde la perspectiva de lo que nos corresponde a nosotros, recursos humanos. Entonces, por eso le pedí a Sandra que pudiéramos conversar ella y yo, más que una conversación de Sandra y mía en relación como hacemos típicamente el podcast. En esta es más bien para hablar del tema, más que entrevistar a Sandra, es que hablemos, Perfecto. que ella y yo rebotemos sobre lo que pensamos, cómo vemos las cosas, qué debiera hacer la empresa, qué debería haber hecho la directora de recursos humanos, el director general. Este, Seguramente Sandra le ha tocado por su experiencia profesional en otras empresas. A mí mismo me ha tocado en otras empresas cosas, pues, si no idénticas, pues muy parecidas, ¿eh? Entonces, no es una novedad. Tampoco yo creo que nos estamos ahogando en un vaso con agua, porque yo creo que esto pasa decenas de miles de veces diario. Lo que pasa es que ahora sí son muy público. Entonces, más bien lo que me interesaría es que lo discutiéramos o lo conversáramos, Sandra, en términos de decir, a ver, cómo debiera ser, qué políticas debería haber o qué políticas tú conoces o qué políticas tú has aplicado en materia de recursos humanos sobre casos como estos? Eh, ¿Qué debieran haber hecho en este caso la empresa? Esperar que él o ella hablaran. Eh, Hablemos, conversemos tú y yo. A mí lo que quisiera es que hiciéramos una charla tú y yo de esto, más que estar haciendo así como ni juicios de valor y mucho menos, sino más bien pues, hablar, decir, a ver, en términos de la función de recursos humanos, ¿cuál es nuestro quehacer en relación a este tipo de cosas? Ay, no, y además me parece que tengamos la posibilidad de conversarlo ahorita, justo que está pasando, porque yo hoy en día, Octavio, veo mil memes de recursos humanos y de la de recursos humanos, o sea, hay muchos memes alrededor, ¿no? Entonces, por eso es que me parece, pues, mira, pasan las cosas como tienen que pasar. Yo recuerdo que hace un tiempo, hace muchos años, en una organización, se hicieron novios el financiero y la comercial, ¿no? El CFO y la CMO, ¿no? O CCO, ¿no? O sea, la Chief Commercial Officer, ¿no? Y entonces, y te estoy hablando de 1980, una cosa así eran los 80, estábamos finales de los 80, cosas así. Cuando la función de recursos humanos empezó a institucionalizarse en las empresas, principalmente en las empresas grandes, ¿no? Porque todavía en las empresas grandes hablo de empresas multinacionales, ¿no? Y entonces y empezaron a sacar las políticas y temas que debían ocurrir. Y me acuerdo que una conversación que tuvimos en ese momento, yo estaba muy nueva en la función y la que tenía verdaderamente la función era mi jefa, pero mi jefa de recursos humanos había sido la secretaria de la dirección general por mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando ella pues le mandaron esa situación, o cuando ella vio la situación no la vio como grave, entonces yo era la que estaba recién salida de la universidad, que estaba trabajando estos temas y que estaba dentro del área, y entonces empezamos a abordarlos y concluíamos que con la casa matriz que pues que había un conflicto de interés, ¿no? O sea, porque tener dos personas de dos posiciones tan altas dentro de la organización con una relación, pues inmediatamente empieza a haber tráfico de influencias, filtración de información y una serie de cosas que afectan, ¿no? Entonces, cuando vemos un caso como el que estamos viendo ahorita, como el concierto de Coldplay, cuando encuentran a este CEO con su directora de capital humano, por supuesto que hay un conflicto de interés y por supuesto que hay algo que ellos mismos saben que está mal, tan mal que ellos mismos se ocultan. Entonces, ¿cuáles son las políticas que yo veo que fallan o que no se dan valor en capital humano, dentro de capital humano? Primero está el código de ética, ¿no? Y el código de ética tiene que estarse instaurando, recapacitando y hablando del código de ética continuamente. Y el segundo tema que visualizo ahí es el tema de que cualquier relación o cualquier situación se deba abrir,
alineado con el código de ética. Es decir, cuando uno entra a la empresa, dice, y cuando lo capacitan, también dice si tiene una relación, bueno, puede ser familiar o de amistad especial o una relación sentimental con alguien y que la abra, ¿no? Con el ánimo de que, digamos, se manejen los temas, ¿no? Y se abran y se muevan los temas. ¿Y qué temas se deben mover? Pues por supuesto se tiene que gestionar el tema del conflicto de interés. Es decir, la persona no debería estar ayudando o tomando decisiones o abogando por la persona que es su amante no debía haber dicho la palabra amante, pero la persona que es su significant other, ¿no? Y que tiene una relación especial, ¿no? Entonces, es con ese ánimo. Pero el que se está portando mal, Octavio, pues si se está portando mal, ¿qué haces como organización? Y ahí va la pregunta para ti. ¿Tú cómo ves? O sea, los dos, por supuesto, saben que se están portando mal. Por supuesto que los dos han hecho cosas que los lleva a estar en la situación donde están ahorita. Y saben que se tienen que ocultar. Y no solamente porque son casados, ¿sí? Sino A ver, porque yo creo que eso es una gran diferencia. Primero, Sandra, a ver, hay gente que dice eso puede no ser una gran diferencia o no. Yo creo que primero, o sea, aquí hay una gran diferencia porque claramente tú dijiste ahorita, ay, no debería haber dicho amantes. Bueno, pues no sé qué eran ellos, pero eso eran. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que eran noviecitos? O sea, pues no, vamos a decir la verdad, eran amantes porque ella estaba casada o ella está casada y él también. Aunque creo que ella ya actuó más rápido y ella se quitó el apellido de él desde ya, pero bueno, del ex marido, pues. Pero a ver, lo que quiero decir, no, más no es cierto, dije una mentira. La que se quitó el apellido fue la esposa cosa del de él. director general. Pero a ver, Sí, fue la esposa de él. yo creo que hayan sí, estén casados o no estén casados, en una empresa, yo he tenido la oportunidad de dirigir recursos humanos en varias empresas, y un caso como este, por supuesto que hubiéramos tomado medidas radicales, porque la Entonces, política de la empresa hubiera dicho, no pueden estar dos empleados de ese nivel jerárquico involucrados. En la banca, por ejemplo, pasa mucho, Sandra, de que porque pues entran a las sucursales gente joven, se conocen las sucursales y muchos se empiezan a tener su primera relación amorosa ahí. Y lo primero que tienen que hacer los bancos es decir, pues, a ver, no tenemos problema que sigan siendo pareja, pero no pueden trabajar en la misma sucursal, por ejemplo, ¿no? o Si en es la el caso, dirección. pero, o en la misma área. Entonces, a mí me ha tocado en muchas empresas que tenemos casos así y lo que se dice es, sí puedes seguir trabajando en la compañía si son novios, si son pareja, eh, pero no pueden trabajar en la misma área y no pueden tener una relación directa el uno del otro o una dependencia. Entonces, en este caso, lo que pasa es que hay claramente un inmenso conflicto de intereses en que el director general y la directora de recursos humanos tengan una relación. O sea, los Duda. dos deberían Ahora, ir, pero en mira, mi Octavio, punto de vista, los dos deberían haber ido a la calle en ese instante. pero A, ahí a va el menos de que en la punto. empresa, oye Sandra, a menos de que en la empresa no haya código de ética. Es que aquí voy contigo, pues me encanta cómo tú vas directo al tema, porque efectivamente todas esas políticas y demás son fabulosas, pero en una empresa multinacional, generalmente las empresas multinacionales y empresas que ya están muy desarrolladas, pasa. Pero las personas que hemos tenido oportunidades de trabajar en empresas que no necesariamente vienen de lo multinacional, que no tienen una práctica o una mejor práctica de capital humano, que vienes a instaurar la práctica de capital humano y eso pasa mucho con los emprendedores y todas estas empresas que están empezando a emerger con todo esto de la facilidad que hay ahora o de la necesidad de, a través de los sistemas y empresas de sistemas que están surgiendo, que no necesariamente están cuidando todo el tema de las mejores prácticas de capital humano. Empresas familiares, empresas que no puedo decir que sean empresas muy jóvenes, pero que no han tenido nunca la práctica de capital humano al nivel alto y entonces todas estas prácticas se les vuelve algo malo. ¿No? Se les vuelve algo malo porque el comercial puede decir o un director de área puede decir, oiga, yo quiero traer a trabajar a mi novia y si no se le planta enfrente a la novia o a la esposa o a, ¿no? O a la novia, que no necesariamente es la novia oficial, ¿no? Porque está casado, cosas, te puedo decir mil de casos.
y lo pasa a recursos humanos a que lo dé y no aclara que la persona es la novia. Pues ahí hay un conflicto de interés, pero en una empresa familiar o una empresa, digamos que no tiene y no ha cuidado el tener mejores prácticas en capital humano, ¿qué pasa? Pues que pues se me está empezando a poner algo que, pues, de cuando acá tenemos que tener reglas de mejores prácticas en recursos humanos. Se me vuelve esta una compañía de recursos humanos y no un banco o una comercializadora o una empresa de software, ¿no? Entonces, creo que todavía, y más ahora que están proliferando las empresas, necesitamos tener voces grandes que nos ayuden a educar en los temas de mejores prácticas para evitar los conflictos de interés, porque los conflictos de interés no son solamente por el tema de que, ay, que es que yo meto a mis amigos y demás, también los grandes fraudes, los grandes descuidos en los riesgos, los grandes temas que ocurren con las empresas surgen de esos pequeños comportamientos, de esos pequeños como pasarnos esta línea, que no, ahí no pasa nada, o sea, ¿por qué me ponen una límite tan importante? ¿Por qué no puedo contratar a mi esposa? ¿Por qué no puedo contratar a mis hijos? Siendo que no es el dueño, ¿no? O sea, y le pusimos un código de ética, pero ¿quién dice? ¿Por qué no cambiamos el código de ética a las empresas que no tienen casa matriz en otro país, sino que su casa matriz está aquí, que el dueño es subirme de dos, tres pisos y le digo, oiga, ¿por qué esta señora o por qué este señor me viene a poner estas reglas? ¿No? Entonces, ahí nos falta educar. ¿Por qué es tan delicado lo que pasó con ellos? No es un tema solamente que los descubrieron en el concierto. Ellos saben que están haciendo mal. ¿Y qué más mal están haciendo? ¿Solamente la relación? ¿Qué más? ¿Cuál es el interés Y te iba a de decir mantener de una eso, mi relación querida Sandra. oculta? Te iba a Ajá. decir de eso. O estaba hoy, ahora que ha salido obviamente todo esto, ahora Sí. estuve leyendo una cosa bastante, no, no sé si científica en estricto sentido científica, pero sí comprobatoria, que cuando hay conflictos de este tipo, terminan afectando siempre, sí o sí, a la organización. Entonces, o porque, y aquí el orden de los factores no importa, no importa, es decir, siempre afecta el producto, en términos de que si fue primero el amorío y luego las decisiones, o al revés, se tomó una decisión y luego el amorío. El tema es que lo que se dice es que en muchísimas empresas, por ejemplo, Enron, ponen el caso de Enron y dice, en Enron había un problema de este tipo y pongo, dije de Enron porque pues, es un muerto, ¿no? Conocido, Pero sí. lo que dicen es, casi es como científico de que si hay ese tipo de conflictos se va a ver afectada la empresa. Mira, yo di muchísimos años clases en la Ibero de recursos humanos, en relaciones industriales. Di muchos años fundamento de relaciones, de fundamento de relaciones industriales, la primera materia propiamente de RI. Y voy a ser súper políticamente incorrecto y sostengo, lo vengo diciendo desde los años 80 que empecé a dar clases y lo digo hoy, y sigo y digo políticamente incorrecto. El Chile y la nómina no combinan. Pues Y, mira, y ahora con mujeres ejecutivas no sé cómo se dirá, pero ven, te digo una cosa. Yo sí creo que, y lo vivo más ahora que trabajo tan de cerca con empresarios, ¿no? O sea, que estamos en los consejos y demás. Y cuando las voces, cuando estás empezando a que tu voz se escucha, que decir la importancia de cuidar, digamos, el tema del talento, que el talento tenga claridad, cuál es la ética, los valores y este tipo de cosas, y por qué los valores, pues es un tema que guía todas las prácticas de capital humano. Y cuando hablo de los valores, hablo perdón, y hablo de las prácticas, hablo de que los valores están inmersos en la evaluación de desempeño, ¿no? O sea, que con los comportamientos que vemos en las competencias están alineados con los valores y así te voy diciendo, digamos, cómo van saliendo estos temas, ¿no? Y cuando empiezas a ver que no, pues, ay, eso no es importante o no le ponen importancia no le dan importancia al tema ético y comportamiento individual de cada una de las personas. De respeto hacia los demás, de cuidado, digamos, acerca de su propia familia, de ser un buen persona cívica, de ser una buena persona representativa de su familia, de los valores que enseña a sus hijos, bueno, todo este tipo de cosas que lleva a la oficina, ¿no? Y que al final del día muestra quién es la persona. Lo que empieza a ocurrir, Octavio, es que con el tiempo
ya los límites no existen. O sea, ya para esa persona los límites no existen. Entonces, ya rompí límites allí, ya rompí límites allá, ya aquí al frente rompo otro límite. Y entonces es con tanta facilidad que caen y caen de manera directa en temas que, pues, ¿quién dice? La autoridad, pues hablo con la autoridad. O no, hagamos arquitectura financiera o arquitectura fiscal, ¿no? Y entonces veamos a ver cómo le vamos haciendo. Y bueno, y no me quiero meter solamente en este tema, sino en los otros temas. Y entonces hablemos cómo me llega más dinero a mí. Pues al final del día la compañía está desperdiciando esta ganancia y que yo entonces empiezo a hacer negocios por fuera. O sea, todo este tipo de cosas cuando las personas no tienen límites propios claros en su personalidad y en su vida, pues a los lugares que llegan van abriéndose los límites y ya van dándose cuentas que cuenta que para ellos, pues esas cosas no tienen importancia y entonces van rompiendo sus límites. Pero lo que me parece más delicado es el efecto que tiene, porque son ese efecto como el efecto de las ondas que van teniendo, ¿no? O sea, porque una cosa es su comportamiento y ese es el eje y la gente cercana lo observa y se da cuenta, ¿no? Y esa gente cercana empieza a sentir que ellos tienen el mismo derecho. Y que entonces, pues esto es algo que es factible en esta compañía, esto es factible y después empieza a convertirse en una conversación que es algo que es, pues es permitido. Después, entonces, ¿cómo saltamos aquí? Y ya son varios que se empieza a generar esa masa crítica de personas que piensan que pues tienen derechos a hacer estas cosas y no hay un límite o algo que diga, oye, esto no está bien y que empiece a enderezar las cosas. No hay programas de remediación, no hay planes de remediación porque son justamente las personas de alto nivel dentro de la organización. Y toda la gente, ya pensemos eso es el efecto, digamos, este de onda que tienen dentro de su mismo nivel. Pero pensemos en los niveles de abajo, o sea, la gente empieza a observar y aquí estos son amantes, ¿no? Ellos sí lo van diciendo y ese es el radio pasillo. Y la gente está pendiente del radio del pasillo. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo se dijeron? ¿Ya subiste la última? ¿Ya viste lo último? A No ver, quiero saber cuál es el y ambiente. Sandra, en lo que estás diciendo, a ver, aquí se rebasaron todos los límites. Todos los Y límites. entonces la verdad es que yo no entiendo cómo dicen, ay, está suspendido temporalmente o no sé qué. Me parece que el nivel de credibilidad reputacional de esta compañía está por los suelos. Si no echa a la calle, si no despide a este señor y a la señora de recursos humanos, pues se tienen que ir los dos porque faltaron a la ética mínima. Y no sé, insisto, no conozco si tienen un código de ética, no, pero la credibilidad de esta empresa hoy está, como tú bien me lo acabas de decir, está en súper duda, no, no solo por el hecho de estos dos, sino si los dejaran. Tú imagínate la credibilidad, lo que, como tú bien decías antes, o sea, esto es lo que hicieron. ¿Qué más habrán hecho? O sea, esa es Y la que lo que te queda pasa de dentro. duda. Y lo que pasa dentro. Entonces, Ahora, tú pusiste un tema que me parece oye, ¿y cuál fundamental. es, y qué imagen tienes hacia adentro de la compañía? ¿Con qué cara te vuelves? A ver, mira, adentro de la compañía, ellos ya son conocidos. O sea, si nosotros nos enteramos hasta acá, ¿no? Ya adentro toda la gente ya está diciendo, ya viste, ya se enteraron, ya salió. O sea, la gente ya sabe porque esas cosas no son, es como dicen, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Entonces, y más cuando el amor es así, con todas estas intríngulis. Pero espérame, quiero tocar un tema que se me hace fundamental. Fundamental. Estas empresas que no tienen casas matrices, que tienen las mejores prácticas y que están buscando cómo mandarlas a las siguientes niveles y demás, a las siguientes oficinas de otras latitudes y demás. ¿Quién sería su eje rector? Su eje rector es el Consejo de Administración. Y necesitan consejeros de administración y gente que tenga la capacidad de visualizar este tipo de cosas. Y te voy a decir una cosa, Octavio, un tema fundamental es que sí creo que necesitamos más consejeros de prácticas de capital humano, con gestión de valores y con todo este tema de ética. Para más las empresas que están creciendo y que están surgiendo ahora y que ya se vuelven empresas grandes, que digamos que pasan el primer año, el segundo año, ¿no? Y que ya dicen, ahora sí, pues necesito consejeros. Y incluso se me ocurre que deberíamos, nosotros siempre lo hacemos desde el Instituto de Mejores Prácticas,
el darle una recomendación de cuáles son los básicos de la estructura de gobierno corporativo que deberían tener. Y el comité de evaluación y compensación, que yo lo llamo acompañado de recursos humanos, está ahí y debe ver el código de ética y debe revisar cómo es que están implementando el código de ética y entonces cómo le dan vida y valor a estos temas, ¿no? No solamente el tema de la buena práctica en lo que son, o sea, en lo comercialización, en lo operativo, en lo técnico, en todo este tipo de cosas, sino cómo su gente, ¿no? Tiene un lugar decente donde son bien tratados, pero también sus líderes representan a la organización, sus líderes tienen los comportamientos que espera la organización, ¿no? O sea, sí creo que entonces en las empresas que no son hiper gigantes, y que están surgiendo, necesitan un buen consejo de administración donde haya gente de capital humano presente y con buenos valores y prácticas cien por para ciento que de le acuerdo hagan desde contigo, ahí. Sandra. Ahora, yo creo que, digo, pasó así, es una circunstancia, yo creo que es una oportunidad inmensa, es un grandísimo llamado de atención a De acuerdo. todas las organizaciones para que tomen en cuenta este tipo de cosas, porque estas prácticas, Sandra, como yo lo decía al inicio de nuestra conversación, a mí me ha tocado, yo tengo 40 y tantos años de experiencia profesional, he sido director de recursos humanos en 5 ocasiones y he visto estos casos en muchas más de una ocasión y Sí, muchísimas veces como consultor. Y yo sí, siempre he sido súper drástico en el tema. Se van los dos. Yo creo que esa es la mejor solución, digo, en términos prácticos. No entiendo por qué se han tardado tanto en este caso. Y Sandra, estamos por terminar porque pues aquí la criminalidad del tiempo. A ver, y aunque no está relacionado estrictamente con este caso, pero me interesa que lo comentemos tú y yo porque me parece que también tiene que ver con un tema de recursos humanos. Es el caso de este lady racista. En oh, términos de que, a ver, ¿hasta dónde es el límite? ¿Cómo debemos preparar a nuestros equipos en términos de recursos humanos para estar preparados a gente que actúa como esta chica, como esta señora, sí, frente a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, en un incidente, pues así, porque bueno, esto pasa todos los días en hospitalidad, no pasa en los hoteles, pasa en restaurantes, pasa en muchos lugares. ¿Cómo debiéramos preparar? ¿Cuál es el límite para que un colaborador actúe de una manera razonable ante una humillación, una ofensa, como en este caso? sí. ¿Qué debiéramos hacer? En términos, insisto otra vez, no estoy hablando de la señorita, me tiene sin cuidado quién es y lo que hizo. Estoy hablando de nuestra función de recursos humanos, es decir, y cómo debería haber actuado él. ¿Actuó bien? ¿Actuó mal? ¿Actuó demasiado sumiso? ¿Actuó, dónde están los límites? Mira, Octavio, ¿cómo lo veo? Eh, a mí me ha tocado implementar toda la práctica de diversidad e inclusión en las compañías. Y sí creo que este tema de ESG o ASG, que todos los temas de medio ambiente, de temas sociales y de governance, ya son temas que deben abordar las compañías, ¿no? Y el tema social, de cómo educar a todos los niveles, desde la sensibilización, de qué es un lenguaje discriminativo, qué significa que cuando tú empiezas a tener una comunidad de personas que se sienten discriminadas y una comunidad de personas que pueden estar, o una población de colaboradores que pueden estar usando un lenguaje discriminativo y empezar a educar en temas de lenguaje, porque lo más discriminativo, si te das cuenta, en principio es el lenguaje, la manera como te refieres a las personas y les dices cosas que son en detrimento, digamos, de su autoestima y ya segmentándolas como nosotros y ellos, donde ellos están en un nivel que ellos visualizan en un nivel diferente, ¿no? Y que tiene que ver con rasgos digamos, de raza, de religión, de temas estoy pensando en los países de nacionalidad, en temas de económicos y demás, ¿no? Entonces son temas sociales que en primera instancia el tema que tiene que ser capital humano es educar. Y al primero que se le eduque es a la gente de capital humano, ¿no? ¿Y qué hacer? Y empezar a tener clínicas y conversatorios y demás de qué hacer cuando uno ve discriminación, la observa
o cuando es víctima de discriminación y de un comportamiento que no es, ¿no? Donde su comportamiento justamente, y yo sí creo que algo que me pareció muy bueno del policía es que, a ver, todos aquí dicen que debió el policía haber hecho uso de la fuerza y él podía haberla tomado presa, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos en un estado así, ¿no? O sea, ay, a Dios gracias, ¿no? Entonces él lo que hizo fue filmarla, exhibirla, mostrar el comportamiento y educar, ¿no? O sea, porque eso al final del día sí nos educa y nos empezamos a decir, yo no quiero verme así, ¿no? Entonces, que la gente pueda hacer uso, digamos, sin abusar de su condición de soy hombre contra una mujer, con que le levante la mano, ya la tira, ¿no? O sea, y entonces el que queda mal es él, ¿no? O donde él se voltea y le diga peores de cosas o use la fuerza y entonces se la lleve presa. No sé qué cosas más podrían haber desencadenado en este caso. Más bien exhibir un comportamiento racista que todavía no está, digamos, más que porque ella no le pegó, no hizo, ¿no? Quizás sí pudo haber hecho otras cosas. Yo creo que ahí el país sí se puede pronunciar, sí, incluso la puede sacar del país, ¿no? Con claridad de que es una persona que está acosando a otra, a una persona que sí tiene, digamos, la nacionalidad y demás, ¿no? Entonces hay situaciones que hay que pensar cómo educamos a la gente para que esto no se vuelva una anarquía, ¿no? Sino que efectivamente hacer uso del entorno, entender, educar y que las personas especializadas en el tema tomen acción para que sea algo que sea ilustrativo y educativo para el resto de comunidades. Entonces, yo lo veo como que Capital Humano sí tiene una responsabilidad enorme de educación, de sensibilización y de recomendaciones y como de preguntas frecuentes y respuestas frecuentes, ¿no? Preguntas y respuestas frecuentes, de cosas frecuentes para que la gente sepa cómo tratar ese tema y a dónde ir, ¿no? O sea, a dónde ir y denunciar el caso y decir, oiga, yo tengo esta situación y me están acosando y me siento acosado. Porque hay otros casos, Octavio, este es un caso muy bueno, donde definitivamente la persona se pasó todas las rayas y todos los límites, pero también hay casos donde las personas mal usan las herramientas y dicen que estoy siendo acosada o estoy siendo vulnerada y cosas así y no lo están siendo, ¿no? Y entonces el director de recursos humanos, la directora de recursos humanos es directora de recursos humanos de todos los colaboradores de la empresa. Los buenos y los malos, los que dicen que están en la parte A y los que dicen que están en la parte B o los que están denunciando y al denunciado. En ese caso tienes que buscar la justicia. Entonces, por eso es importante cuidar cuáles son los límites, dónde se rompen, cuáles son los casos, a tener metodologías donde puedas investigar, ¿no? Y aclarar, digamos, y entonces mostrarlo en algún lugar. A mí me gusta el comité de ética, ¿no? E incluso llevar el caso al consejo para decir, este caso lo tuvimos y lo vimos y que el consejo sepa que se están dilucidando los temas sociales internos de la organización, ¿no? Y que la gente está educada y que sabe que tiene un recurso donde pueden ir a ese tribunal, digamos, para ir a denunciar los casos, pero que van a ser también cuidados en caso de que alguien quiera hacer mal uso de las herramientas que se les están dando. Me emociona mucho estas conversaciones, Octavio. No, perdón, me encanta esto que me dices. Yo creo que ahí está. Yo creo que hay una inmensa responsabilidad de la función de recursos humanos. En este caso, como en cualquier otro, creo que la gente tiene que tener los espacios, que iba a decir como la instrucción para estar preparado, que si pasan estas cosas, ¿qué tiene que hacer? Y que lo sepa y que sepa cómo se puede defender de la mejor manera, cumpliendo con las políticas, y las cosas, porque como tú bien lo dices, Sandra, estamos muy acostumbrados a tener un lenguaje que en otros lugares, en otro momento de la vida, y tampoco quiero ser de esta cosa de woke, o como le quieran decir ahora, que tampoco los excesos, porque no creo, yo soy Sí, súper políticamente incorrecto en ese sentido, pero también creo que hay muchos excesos del otro lado y que nos estamos confiando. Sandra, voy a respetar los tiempos, te quiero agradecer muchísimo tu colaboración, para que nos hayas apoyado, y a todas y todos les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde nos hayan visto o donde nos hayan escuchado.
Yo, como ven, me cambié de escenario porque estoy de vacaciones, estoy en la Bisbal, en Cataluña, en España, pero no quise no dejar de hacer el podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño, mi querida Sandra, y a todos Un muchas abrazo. gracias. Que tengan muy buena tarde.